No teníamos, yo creo que ni un mes cuando habíamos recién comenzado este canal, cuando precisamente sale Jamie, el disco debut de Brittany Howard, que reseñamos en su momento y que pues obviamente no hice sino acabarme en elogios. Creo que bastante cortos inclusive se quedaron, todavía no eran reseñas como tal, nunca fueron reseñas como tal en un inicio, pero era un comentario muy sobre las aguas sobre ese discazo, ese gran disco debut, que para mí era un gran disco debut, sin embargo pues no, desde luego no superaba ni en números, ni en crítica especializada, ni pues ni en otro tipo de géneros, ni en gustos personales siquiera al Boys and Girls del 2012, que fue precisamente el disco debut de The Shakes, de los Alabama Shakes, justamente la banda a la que perteneció Brittany Howard, perteneció porque yo creo que a estas alturas pues ya inclusive tanto fans como todos los que escuchamos de Alabama Shakes sabemos que es muy difícil que regresen. El baterista enfrentó diversos cargos criminales, sin entrar demasiado en detalles. Unos de ellos fueron recientemente, no sé si desechados completamente, si sí fueron probados falsos por fortuna, pero hubo otros que, sobre todo unos de acoso, de violencia creo que doméstica, que sí procedieron. El caso es que pues entró en broncas ahí. Eso fue poquito después de que se separaran. La verdad es que es una banda, bueno, curiosa. Brittany Howard es una artista curiosa y caben muchas dudas al respecto. Obviamente el objetivo es decir que es gran música. Desde luego Boys and Girls del 2002 es uno de los mejores discos debuts yo creo que de la historia. Es un gran disco que además plantó una muy buena influencia para todas las bandas indie, para todas las bandas rock, todas las bandas que fusionaban blues. Inclusive algunos llegaron a pensar que inclusive también llegó a su vez a influenciar al gran Jack White en estos cambios más cercanos al blues. Siempre ha tenido este blues, pero bueno, la verdad es que Alabama Shakes sí movieron mucho a la industria en ese inicio de la década pasada. Por otra parte, también empujaron mucho que, sobre todo en Reino Unido, se empujara a muchas bandas así, con ese sonido medio indie, con ese sonido medio catártico, con ese sonido medio de muchas influencias. Y pues ahora se empujan bandas porque sí, ¿no? Solamente porque están lideradas por mujeres en algunas ocasiones, como Wet Leg, ahora por ejemplo con The Last Dinner Party. Pero bueno, el caso es que es un gran disco y sin embargo hay un salto muy grande, un salto expansivo, pero que de cierta forma quiere evadir el sonido que habían formado precisamente en Boys and Girls, en Sound and Color, su segundo disco y su último disco. Algo más o menos similar sucede ahora con What Now, el segundo disco de Brittany Howard, que sí se separa también, que sí se expande, que sí es un poquito más avant-garde, más explorativo, más ambicioso, más curioso que el Jamie, pero también siento que es en parte por querer no evadir, pero sí evitar un poco el repetirse, reciclarse, que está bien, pero se aleja cada vez más de esas raíces que a muchos nos gustaron. Nada más para comentar el Sound and Color, el segundo disco de Alabama Shakes, que para dar contexto un poco a este segundo disco de Brittany Howard, bueno, pues ellos precisamente no habían escrito ninguna canción durante el tour que siguió, bueno, durante todo toda la vorágine de atención mediática que justificadamente, pero que también muy de improviso les llegó a Alabama Shakes. No tenían tiempo de preparar ningún material nuevo. El disco es precioso de principio a fin, el primero, y es muy rock, es muy blues, pero sobre todo se centra en esos lugares. Hay muchos que les dicen que es también jazzístico, es también de funk. Eso más bien se lo van a meter más adelante, pero la verdad es que no tienen nada con qué, pues no sé si con qué sustentar, porque el mismo disco se para solito, pero creo que nunca llegan a superarlo. Creo que su intención, desde luego, quizás por ambición artística, quizás por miedo a no repetir el éxito que tuvieron con ese primer disco, en Sound and Color buscan hacer un disco ecléctico. Como sigue siendo la misma estructura de la banda, pues obviamente sí tiende hacia esos mismos sonidos, sobre todo la segunda mitad de Sound and Color empieza a asentarse un poco en ese blues, en ese rock. Pero bueno, decía, sí se pone un poco ecléctico. Yo creo que precisamente por eso también es que Brittany decide hacer algo por su cuenta, alejarse un poco de esa estructura básica de una banda convencional, y precisamente lanza después Jamie, el disco que también es ecléctico, que también es un poco ambicioso. Sin embargo, ella es una gran compositora, una gran escritora.
Después de ese disco, el Jamie, entre ese Jamie y el What Now, la Rolling Stone la va a declarar entre las 250 mejores guitarristas de la historia, los 250, o sea, tanto femeninos como masculinos, los 250 mejores guitarristas. Y yo siento que también ese es un poco lo que influye a que decida soltar un poco la guitarra. Si bien Jamie no es rock tal cual, sí es muy expansivo en sus géneros, este es todavía menos, o más bien todavía más expansivo, más ambicioso, menos. Por ahí hay 2-3 arreglos de guitarra, sí hay ciertas iteraciones, algunas distorsiones, sobre todo de voz, sobre todo algunos efectos medio noise, que así plantea que se haga, busca un sonido medio distópico ahora en el What Now, pero pues de nuevo siento que como que huyen un poco de esos reflectores. Y está bien, desde luego hay artistas que buscan hacer eso todo el tiempo, como Radiohead. Hay artistas que, por ejemplo, lo intentaron hacer como una especie de contrarrespuesta, no para satisfacer al público, sino como decir, a mí no me importa lo que piensen, como el Metal Machine Music del 75, creo fue, de Lou Reed. Y sin embargo, terminan siendo más encumbrados todavía, ¿no? Y esta es el gran discurso, la gran disyuntiva, ¿no? De si un artista debería crear música para el público, que finalmente pues es quien le termina consumiendo el arte y quien va a permitir que de alguna forma logre pervivir inclusive más allá del artista, o si debería no de prestar atención al usuario final, al escucha final, como lo hacen muchos directores de cine, muchos escritores, pero al final y al cabo, pues también ese huir de la crítica, huir de los reflectores, es también una forma de responder a esa misma crítica, ¿no? Es pues, obviamente una pregunta sin respuesta, me parece, pero me parece también que por otra parte, pues termina diluyendo un poco al trabajo del artista como disco, ¿no? Como, bueno, de hecho, Boys and Girls, decía, es un disco muy grande. Creo que es más el éxito de Boys and Girls que termina empujando a Sound en Color de Alabama Shakes, porque no me parece que inclusive siendo más ambicioso llegue a los terrenos pues, musicales del primero. No me parece que sea un disco tan sólido, tan cohesivo, pese a que es muy muy bueno, pero termina siendo empujado por este. Sin embargo, pues ya de a poco empieza a bajar un poco también su fama, la crítica, la repercusión que va a tener mediática y de influencia a otros artistas. Lo mismo sucede, Jamie es un discazo que sorprende a todos por igual, porque es un disco muy catártico, un disco en el que no solamente hay sentidos dobles, sino la misma Brittany dice, busco darle hasta 3 sentidos a las canciones. Un disco religioso en cuanto a su persona, que es cristiana, un disco político, por ahí está un track que se llama 30th Century Metal, que es básicamente spoken word sobre una línea, sobre un beat que a mí me enciende, y a mí no me importa la política tanto, por lo menos ese track que lo saca en torno a la ascensión de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, pero te enciende, o sea, te sabe llevar. Es un disco además muy personal, y Brittany Howard siento que cuando se pone más personal, por ejemplo en el Boys and Girls en ciertos temas, es cuando más saca una pasión desgarradora. Hay una diferencia enorme entre la voz que saca en Boys and Girls, por ejemplo en tracks como Be Mine. Iba a decir Hold On, también Hold On es muy bueno, pero bueno, Be Mine pues es un track sencillo, no tiene demasiados aires compositivos, digamos, es un track simplemente sobre una chica que le pide a un chico que sea suyo, que ella va a defenderlo contra las otras mujeres, va a defender ese amor, y sin embargo la pasión que desborda toda la banda, desde luego, pero Brittany es un crescendo constante. Si no han escuchado Boys and Girls, obviamente todo el disco, pero Be Mine es uno de mis tracks favoritos, yo creo que de la década pasada, pero bueno, es una diferencia enorme, decía, entre esa pasión, entre la voz que no era tan aventada, tan desgarradora como en esos primeros discos, sino más personal como en Jamie, y ahora que es un disco muy psicodélico, sí, ambicioso, y sin embargo, pese a lo ambicioso, el Jamie lo produce ella sola, Brittany, y sin embargo ahora echa mano de Sean Everett, que ya había trabajado con Alabama Shakes solamente en el mix. Sean Everett, es un productor además de muchas luces en la producción. Si han escuchado a The War on Drugs, seguramente, bueno, puede que les guste mucho la psicodelia que les metió. A mí no me agrada tanto. Ha trabajado en muchos mixes, discos producidos por él enteramente. Bueno, ha producido joyas como el 30 de Adele, o el Imploding the Mirage, el penúltimo disco de los Killers. A mí no me gusta tanto también ese disco, porque también lo siento como que con una falta de cohesión.
pero decide traer un coproductor. Y eso pues también siento que le quita un poco de peso, pero también un poco de responsabilidad creativa a Brittany. El disco no es malo, de hecho es muy bueno una vez que lo escuchas. Sobre todo, por ejemplo, una segunda vez empecé a darme cuenta de que realmente hay una síncopa bien pensada. Es algo que tienes que confirmar porque se te olvida, si no has escuchado últimamente a los discos de Alabama Shakes o de los proyectos alternos de Brittany, que es una gran músico, una gran guitarrista, una gran vocalista, pero este disco se siente a veces como retazos que a veces no inclusive pegan en ese contraste que han logrado otros artistas que pasan de esta profundidad creativa cercana, por ejemplo, a lo que pasó con Jamie, a algo más electrónico. Me refiero, por ejemplo, a Anony o a Anony, que cuando era todavía parte de Anthony and the Johnsons, se involucra en este proyecto de Hercules and Love Affair, que es electrónico, y se siente este contraste de música que te pone a bailar, pero al mismo tiempo tiene temas bien oscuros. Aquí se siente como altibajos de repente. La primera escucha yo de repente pensé que se había acabado antes y dije, ya estoy escuchando otro disco, ya se saltó, lo puse en shuffle. La segunda escucha, pues sí escuchas sí ya percibes esa cohesión en la composición, no tanto en el disco. Desde luego creo que es más como un boceto experimental de la misma Brittany. Y como tal, no sé si inclusive la misma crítica especializada lo llegue a poner como lo mejor del año. El Jamie siento que fue un poco infravalorado. Siento que si lo ponen lo mejor del año sí va a ser sobrevalorado. Mi track favorito es Every Color in Blue, el último track. Es una muestra precisamente ya más deliberada de esta cohesión inclusive en el caos. Psicodelia la hay. Hay una entrega al funk, hay una entrega sobre todo al funk, psychedelic funk. Y pues hay otros artistas que también han saltado al psychedelic funk como Childish Gambino, pero siento que sí han hecho algo más que ha dado en el clavo. Pero en fin, Brittany Howard finalmente hace lo que quiere y eso pues hay que reconocérselo. Siento también que parte de esta casi crítica que estoy haciendo es un poco porque pues, sí extraño los sonidos de Brittany antes y obviamente de Alabama Shakes. Pero decía al inicio, es muy difícil que regresen. De hecho, el bajista, Zach, el bajista de Alabama Shakes, ahora es bajista, pues no oficial, pero por lo menos bajista de los tours de Brittany. Y el guitarrista, bueno, de hecho Zach también está con el guitarrista en Sun and Shade, que fue la banda que formaron después de Alabama Shakes. Son Alabama Shakes sin Brittany. El baterista pues decía anda ahorita en problemas con la ley. Y Brittany se está convirtiendo en una especie extraña de músico que muchas veces logra trascender, eso sí hay que reconocérselo, ¿no? Hay artistas como decía de nuevo Thom Yorke, como, bueno, no sé si compararla con Björk, pero pues sí, de repente por tanto que están huyendo siempre de los charts y del Billboard, logran crear cosas que realmente logran, curiosamente, posicionarse muy alto, pese a hacer pues cosas más bien eclécticas. En fin, bueno, pues este es el segundo disco de Brittany Howard. Un comentario pues, que más bien parece estar bordeando las aguas en lugar de decir si es un buen disco o no. A mí me parece que objetivamente es un buen disco, aunque me parece que si lo tuviera que comparar, inclusive estaría por debajo de los del Thunder Beach, del otro trabajo de Brittany. Pero pues ahí está, para los que les guste el funk, los que les guste el psicodélico, a los que les guste Brittany Howard, pues seguramente, sobre todo a mí me ayudó a reconectar con los viejos discos de Alabama Shakes y con el Jamie y a esperar que siga, porque obviamente este tipo de artistas van a seguir, nos guste o no, y van a seguir creando, que eso también nos guste o no, impulsa a la música y al arte. Esto ha sido todo de momento, hasta la siguiente.